El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Vamos a orar. Oremos, hermanos. Señor y Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, te damos por este día. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de abrir los ojos para un nuevo día. Y gracias, Señor, por permitirnos estar hoy aquí en tu casa de oración. Bendice grandemente esta congregación, todas las congregaciones cristianas. Bendice nuestra congregación en Huauchinango. Bendice, Señor, a la Iglesia Bautista Betel. Gracias, Padre, por las cosas que les has permitido pasar. Pero entre luchas y entre pruebas, Señor, sigue caminando, sigue avanzando, porque tú, Señor, estás con ellos. Bendice a su pastor, Señor, al hermano Juan Carlos. Y de la misma manera, Señor, te damos gracias por todos los hombres y mujeres que han colaborado, que han ayudado, que han participado en el ministerio desde sus inicios de esta iglesia hasta el día de hoy. Hombres y mujeres que han participado en enseñanza, en sacrificio. Bendíceles a los que ya están contigo, Señor. Sabemos que están disfrutando de tu presencia. Y, Señor, los que todavía están aquí en esta tierra, bendíceles, Señor. Sabemos que tienes una corona para ellos, un premio, Padre, porque tú nunca le quedas a deber nada a nadie. Gracias, Señor, por todo, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Muchas gracias. Dice la porción que escogimos para el día de hoy. Dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Hablando del predicador de Salomón, está hablando, pero se aplica perfectamente a la función que tiene que hacer un pastor. El día de hoy va a dar inicio, pues, el ministerio aquí de manera oficial del hermano Juan Carlos, al cual todos nosotros apreciamos mucho, le amamos en el Señor. Y dice que Salomón, que era el hombre más sabio que ha existido, dice que su sabiduría, dice, cuanto más fue sabio el predicador, todo eso lo utilizó para enseñar sabiduría a su pueblo. Es decir, la función principal de un pastor es enseñar la sabiduría de Dios. Gracias a Dios que no necesitamos a Salomón aquí, tenemos la palabra de Dios, amén, que es la verdadera sabiduría. Toda la palabra toda la escritura es inspirada por Dios. Y usted lo sabe, dígalo conmigo, toda la escritura es y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tenemos la palabra profética más segura, tenemos la bendición de tener la palabra escrita de Dios, y de esa manera su pastor puede alimentarse de ella cada día para poder compartir con ustedes. Dice que entre más fue sabio el predicador. ¿De dónde viene la sabiduría, hermano? No sé si me puedo mover. Sí me puedo mover. Me salgo del enfoque. Mire, en las transmisiones en mi iglesia es un lío. Bueno, que yo provoco. Sí. Los muchachos hacen lo mejor que pueden con los medios que tienen, son muy capaces, le saben a la tecnología, y pues ya han tenido que poner cámaras por todos lados, porque pues a mí me gusta moverme, caminar, bajarme, y a veces pues no sale nada. Los que están viendo la transmisión, que son como 50 millones. Ok. Amén, hermano. Amén. De por sí lo ven a uno poquito. En la pandemia todos estaban ahí, nada más se registraban tantito y se iban por otro lado, para que el pastor no dijera nada. Pero bueno, entonces, pues a veces no
me enfoco al público que tengo enfrente en vivo y pues no sale bien en la transmisión. Bueno, yo espero que aquí salga bien en la transmisión también. Dice, entre más sabio fue el predicador. Yo preguntaba, ¿de dónde viene la sabiduría? Usted lo sabe. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Es el principio, el inicio y la base y la esencia de la sabiduría, el temor de Dios. Eso sin duda. Pero eso no indica también que el pastor o quien quiere enseñar la Biblia tiene que estarse preparando cada día más, tiene que estudiar y estudiar y estudiar. Y yo quiero decirles en esta mañana, hermanos, que yo vengo a hablarles a ustedes, no a Juan Carlos. A él lo veo seguido nos hablamos por teléfono, nos comunicamos, vengo a hablarle a ustedes. Cuide a su pastor. Él tiene el deber de cuidarle a usted porque usted es su rebaño. Pero ustedes como rebaño, como pueblo, tienen el deber de cuidar a su pastor. Impúlsenlo a que se prepare más, a que estudie más. No porque no sepa, todos tenemos, nunca se termina de aprender. La Biblia es un libro que la humanidad tiene 2000 años leyéndolo y no ha terminado. La gente dice, ¿qué tanto? Pastor, todavía no termina, tiene tiempo leyéndola. No es eso, lo que pasa es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es un libro vivo. Por lo tanto, todos los días Dios a través de su palabra escrita nos habla, a usted y a mí. Amén, hermanos. Así que siempre debe uno estar, y entre más esté preparado su pastor, pues es mejor para ustedes. Va a ser de mayor bendición para ustedes, va a poderles ayudar mejor, va a poderlos guiar mucho mejor. Así que yo he hablado con Juan Carlos. Juan Carlos, sería bueno seguir estudiando una maestría, todos. No, estoy hablando no nada más de él porque sea joven, un servidor y cualquiera. Usted lo sabe, muchos de ustedes son profesionistas, son maestros, trabajan, tienen su propio negocio. El que no se actualiza en este mundo queda fuera. El que no se mantiene estudiando, progresando, se queda con ideas del pasado. Y eso no es bueno. Tienen ustedes que impulsarlo, ayudarle. Obviamente estudiar significa dedicar tiempo, sacrificar ciertas cosas. Tienen que apoyarle en eso, estar orando por él para que Dios le haga cada día más sabio. Amén, hermanos. Y dice, y esa sabiduría la proyectaba enseñándosela al pueblo. E hizo, fíjense, 3 cosas. ¿Se hizo qué? Escuchar. E hizo escudriñar. Y compuso muchos proverbios. Un buen maestro no es aquel que sabe todo. Un buen maestro es el que anima, impulsa a su congregación, a sus alumnos, como un maestro de escuela, a que estudien, a que aprendan por sí mismo. Les dice, cuanto más fue sabio, hizo escuchar al pueblo, es decir, que el pueblo escuchara buenas enseñanzas, amén, enseñanza sana, y no nada más escuchar. A todos nos gusta escuchar. Y es bonito, estamos acostumbrados, es el modelo que tenemos, el predicador y la gente escuchando, y decimos, bueno, estuvo bueno, no estuvo bueno, estuvo aburrido, estuvo divertido, pero no enseñó nada de la Biblia. En fin, siempre nos gusta escuchar. Usted en su casa seguramente pone algunos devocionales, cuando no viene a la iglesia seguramente sigue algún predicador, casi nunca siguen a su pastor. Me refiero a mí en mi iglesia. Luego me dicen, no, es que he estado escuchando a fulano y a fulano. Bueno, está bien, pero siempre nos gusta escuchar. Y alguien, es que este predicador me llega, está bien, pero no debe de quedarse solamente en escuchar. Tiene que aprender ¿a qué? A escudriñar. Y la labor del pastor es enseñarle a usted, guiarle para que usted mismo se alimente, aprenda en casa,
abriendo la palabra de Dios, que aprenda a escudriñarla, que aprenda desde lo más básico y vaya avanzando, y usted mismo se alimente de la palabra de Dios, que aprenda a conocer la palabra de Dios, a amarla, porque sabe, nosotros vamos a pasar, y si el Señor no regresa antes, pues vendrán nuevas generaciones y se van a olvidar de nosotros, ¿eh? Se van a olvidar de nosotros. Vamos a pasar ahorita en nuestro momento. Lo que hagamos en este mundo, lo que hagamos para el Señor, este es el tiempo que tenemos que trabajar, que hacer las cosas, conocer bien la palabra de Dios para poder compartir el evangelio correctamente. Todos nosotros somos misioneros. Esta debe ser una iglesia no enviadora, una iglesia enviada. Porque ahora las iglesias al día de hoy, lo más que hacen es enviar. Envían a una persona o envían dinero para apoyar a un misionero. Dice, allá ellos son los enviados. No, quienes somos enviados es la iglesia. Id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Para quién es ese mandato? Para la iglesia, para todos los creyentes. Usted tiene que ser misionero en su casa, en su escuela, en su trabajo, con sus amigos, establecer relaciones sanas con las personas, interesarse en las personas para que usted tenga oportunidad de presentarles el evangelio. Por eso necesita usted escudriñar. Cuando uno no está activo en la obra de Dios, no dan ganas de orar. No hay necesidad de estar estudiando la palabra de Dios. ¿Para qué? Si no la estoy usando. Pero cuando usted está activo en la obra de Dios, usted necesita de orar, de oración. Usted necesita hablar con Dios porque necesita poder. Amén. Y necesita la palabra de Dios para conocer bien el evangelio y poder ayudar a la gente, a aconsejarle. Y dice entonces, hizo escuchar, hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Cosa que agradecemos porque están aquí. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Les guió a escribir la palabra. Ya tenemos la palabra escrita. Juan Carlos, ya tiene la palabra escrita. Tu pueblo ya tiene la palabra escrita. Ahora lo que tenemos que hacer es animar al pueblo a que estudie, a que conozca la palabra, a que cuando alguien predique usted pueda checar con su Biblia, con la palabra, que lo que le están enseñando es lo correcto. Vamos al siguiente texto, dice. Procuró el predicador. Este me encanta. Procuró el predicador hallar palabras, como dice ahí, agradables, y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Para quién buscaba palabras agradables? Para hablarle a su pueblo. Lo siento, pero me voy a bajar. Voy a regresar, sí regreso, le prometo. ¿Para quién buscaba palabras agradables? Porque ser pastor no es fácil. Porque de repente yo le voy a decir al hermano, hermano, necesito que se siente acá, pero ¿cómo le diré para que no se moleste? Si le digo de una manera, tengo que encontrarle, hermano, si puede, si quiere, si no le molesta, si quiere, si no, pues no, ahí se queda. Palabras agradables. Porque el pueblo es exigente y también el pueblo no se le puede hablar de cualquier manera porque todos normalmente somos muy necios. Siempre queremos hacer nuestra voluntad. Nadie nos ha podido gobernar, ni allá afuera y menos aquí el pastor, y más que es joven. ¿Cuántos años tienes? 34. Voy a hablar, pues es un chamaco. Para algunos, para el hermano, pues es un chamaquito. ¿Qué edad tiene usted? ¿Usted qué edad tiene, hermano? 80. Tiene 32. Muy bien. Entonces alguien dirá, no, pues no me entiende. Y los jóvenes, los más chiquitos, los de 15, 16, 17, que esta iglesia tiene muchos jovencitos, pues ellos van a decir, ya está muy grande para nosotros. Entonces, palabras agradables, palabras que lleguen, tiene que buscar y siempre buscar la manera de cómo guiar a su pueblo. Porque sabe, las palabras de los sabios, dice el versículo 11, son como ¿qué? Como aguijones
y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Sabe a qué se refiere? Sí sabe a qué se refiere cuando dice aguijón. Es la vara que se usa cuando usted es pastor de ovejas, de ovejitas. Siempre hay una vara. Y para que las ovejitas se muevan, a veces usted tiene, no hay ninguna vara por aquí, nadie trae un bastón. No. Para que la ovejita se mueva, a veces hay que hacer esto. Ah, está duro. Hace ejercicio. Hay que picarle. Mire, yo tengo borreguitos. Y no porque no tenga tiempo, bueno, me sobre tiempo, no me sobra tiempo. Pero como parte de la escuela cristiana decidimos poner una pequeña granja. Ustedes saben, todos emocionados. ¿Quién terminó cuidando los borregos? Todos, sí, vamos a ayudar, todos los niños van a ir a cuidar y los van a alimentar y los van a sacar. Puro cuento. Entonces, es bien bonito, saca uno a los borreguitos, tenemos área verde ahí en la colonia, así que la comida es gratis, ahí está. Y bueno, yo me siento, es mi tiempo de relax, 1 hora o 2 que pasten, y me llevo mi libro, y entonces los saco, los dejo en una parte donde no sea peligroso para ellos, donde hay buen pasto, donde coman porque están encerrados y ahí no hay comida. Entonces, bueno, pues los borreguitos ahí están, y una chiva, y me empiezo a leer mi libro, y cuando paso a la siguiente hoja y levanto la vista, ya no están donde los dejé. Se van donde pasan los carros, donde no deben de estar, donde es peligroso para ellos. Entonces me levanto con la vara, con que le pique a una de ellas, no les pego, no es para pegar. A veces hay que pegarles, pero normalmente nada más es para picar a una se mueve y todas se van atrás de ella. Entonces ya las dejo nuevamente en su lugar, me vuelvo a sentar, voy a la página número 7 de mi libro. Y cuando paso a la 8, ya saben lo que pasó. Donde no tenían que estar, ahí está. Y para eso se requiere la vara. ¿Para qué necesitamos un pastor? Pues es para que nos impulse. Es para impulsarnos a movernos hacia el lugar que correcto. Sí necesitamos. Si yo no fuera pastor, fuera un miembro necesitaríamos un pastor. Yo diría, necesitamos un pastor, alguien que esté al frente, alguien al cual le podamos echar la culpa de todo. Ese es el deporte nacional. Todo lo que pasa es culpa ¿de quién? Del pastor. Sí, se necesita alguien que nos impulse, solitos no caminamos, así nos diseñó el Señor, así es la iglesia, por eso dice un pastor y el rebaño y la congregación. Entonces, ese aguijón es para impulsarnos, también para corregir. Vimos hace ratos que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Qué es lo que les tiene que enseñar su pastor? La palabra de Dios. Usted sabe que hoy día hay muchas falsas doctrinas. Aún usando la Biblia se enseñan cosas contrarias a la Biblia. Pero es necesario que Él les enseñe correctamente la palabra de Dios y que usted la conozca también. Debe de estudiar Él, pero ustedes también tienen que estudiar. En la iglesia, en la misma iglesia, se debe fomentar los estudios bíblicos, como un seminario. Si de ahí vemos que alguien destaca, entonces ya lo mandamos a un seminario a prepararse. Porque ese es el problema que tenemos en las iglesias hoy día. Nuestras iglesias, no hay sucesores. A mí ahora en la pandemia, uno de los misioneros de nuestra iglesia, que salió de nuestra iglesia, me decía, pastor, ¿y si usted se muere? Me lo dijo 3 veces. Es que me verá muy... Me iba yo al espejo y me veía que me veo muy... No, dice, pues se puede morir. No, pues sí. ¿Y quién se va a quedar cuando usted se muera? No tiene usted ahorita un sucesor, porque los 5 que han salido de mi iglesia, cada uno ya tiene su obra. Entonces, una iglesia cuando tiene misiones se debilita, es cierto, porque enriquece a las misiones, pero luego Dios bendice y levanta. Le digo, no te preocupes, no debe ser tu preocupación ni la mía. Dios va a poner a la persona adecuada. Pero eso sí es cierto, tenemos que estar
estudiando, leyendo, fomentando los estudios bíblicos, y de ahí saldrán personas que Dios designe y ustedes se van a dar cuenta, porque no me dejará mentir, cuando alguien es llamado de Dios o por Dios, se da uno cuenta, uno lo percibe, cuando enseña, cuando habla. Tenemos un hermano en la iglesia, el hermano Isaías. Él no estudió en un seminario, él es mecánico, se convirtió con nosotros y pasaron varios años ahí en la iglesia y de repente empezó él a predicar. Oiga, qué bonito predica. Dios lo usa porque es llamado por Dios. A pesar de que no tiene tantos conocimientos, lo ha sustituido siendo autodidacta y Dios lo está utilizando grandemente. Y en esta iglesia hay un enorme potencial. Amén. Digo, no porque venga de invitado y quiera, no es que les venga a echar flores de cempasúchil. Pero en esta iglesia tienen un enorme potencial, podrían hacer muchas cosas para el Señor. Tienen muchos niños. Ahorita los vi. ¿Sí vienen regularmente los niños o nada más porque hay fiesta? No, sí los traen. Sí, traiga al niño a la iglesia, tráigalo. Y luego veo muchos jóvenes que he conocido en los campamentos, que son bien tremendos, Nada más dije eso, tremendos, o sea, tremendos para lo bueno. Y tienen muchos, aquí son profesionistas, tienen estudios. Y todo eso se puede utilizar para la gloria de Dios, amén. Es decir, siempre tenemos que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga con lo que tú me has dado? Si me permitiste esta formación, que pasara por esto y esto es porque tú tienes un propósito en mi vida. Yo quiero servirte. ¿Se acuerda del rico insensato? Le llegó una bendición económica. ¿A usted no le gustan las bendiciones económicas? Bueno, pues el próximo lunes le va a llegar el triple de salario. No se preocupe, no se va a cumplir, no soy profeta. Pero cuando le llega una bendición así a este hombre, dice que de repente su cosecha fue tan grande y tan abundante que los graneros donde las guardaba, no cabía. ¿Usted qué hubiera hecho? Su closet ya no cabe nada. ¿Y qué le dice al esposo la señora? Viejo, necesitamos un closet más grande, porque ya no caben las cosas. Y de repente dice la señora, es que no tengo que ponerme. Uno no dice nada, porque donde diga uno algo, nada más lo piensa uno. Ni digas nada. Entonces este hombre, ¿qué hubiera hecho usted? Decimos, no, pues él hizo mal. Usted hubiera hecho exactamente lo mismo. Destruyó sus graneros y construyó otros más grandes. El error de este hombre fue no haberle preguntado a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga con esto que tú me estás dando? Así que todo lo que Dios nos ha dado, nuestra casa, nuestro carro, nuestros estudios, nuestro trabajo, nuestro negocio, todo tiene que ser para la honra y gloria de Dios. Amén. Por eso necesitamos un pastor humano que nos guíe, que nos diga, este es el camino. Pero necesitan estar unidos, escuche bien, unidos. En amor tiene que hacerse todo. Pueden no estar de acuerdo en todo, eso no importa, eso siempre pasa. Pero por eso se platica, se dialoga y se respeta la autoridad del pastor y se le da un voto de confianza. Se le da un voto de confianza a decir, yo sé que mi pastor es buena persona, confío en él, voy a darle un voto de confianza. En esto en particular no estoy de acuerdo, pero yo lo apoyo, porque para eso estamos en la obra de Dios. Amén, hermanos. Claro, a veces se cometen errores. El que comete errores es de sabios corregir. Amén, hermanos. Así que dice entonces, son como clavos hincados dados por un pastor. Y bueno, hablando del asunto de los borreguitos, había uno que ya murió, se llamaba Bombón, el macho. Ese yo lo fui a traer a Beristain, lo eché en mi carrito, algunos conocen el carrito que yo traigo, es un chiquitito, un llaverito, ahí lo eché en la cajuelita, que es chiquita,
bien amarradito, porque tenía 6 meses. Pero creció y se puso bien bonito, grandote, fuerte. Y ese era muy celoso. Siempre quería que yo estuviera ahí con él. Pero daba topes. En cuanto uno se descuidaba, daba topes. ¿Y a quién creen que le dio más topes que a todos? Al pastor. Y así son muchos aquí. Una vez me agarró por la espalda. Es que recibí una llamada, los estaba cuidando, recibo una llamada y cuando uno habla, pues empieza uno, ¿no?, a caminar, ¿no? Y así. Y cuando de repente, siento por atrás, hasta solté el teléfono. Yo pensé que me habían atropellado, que había sido un carro. No, fue Bombón. En cuanto me veía distraído. Y así son muchos aquí en la iglesia con el pastor. En cuanto pueden. No, cuídelo. Dirá, pastor, pero Bombón era el que más lo quería. Pues sí, así demostraba su cariño. Pero a veces es necesario que sea de otra manera. No a golpes, sino hablando se entiende la gente. Amén, hermanos. Muy bien, vamos por el último, la última parte. Dice el versículo siguiente. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ya ve, pastor, por eso mejor no estudiamos. Nada más que estudie el pastor, porque es fatiga de la carne. Claro, ese es el pretexto de los flojos. Como el que saca 10 en la escuela. Y sacó 10. ¿Y cómo lo hiciste? Pues estudié. Pues así cualquiera. Los demás puros 5 y nada más uno de 10. No es un aliento para la flojera. Lo que está diciendo ahí es lo siguiente. Estudien todo lo que puedan, conozcan, porque no hay cosa más hermosa en este mundo que conocer a Dios. No hay conocimiento más sublime en esta vida que conocer a Dios. Entre más conozca usted a Dios, eso lo va a hacer mejor persona. Pero aún así, lo que está diciendo es que ese estudio tiene que estar encaminado a hacer la voluntad de Dios. No volverse solo como los fariseos, ¿se acuerdan? Los escribas, los sacerdotes, los doctores de la ley, que conocían muy bien la Escritura, pero hacían exactamente todo lo contrario. No, el propósito de conocer la Escritura, de venir al templo, el propósito de leer la Biblia, de escucharla, de estudiarla, está en el versículo siguiente, el versículo número 13. Nos ponemos de pie, hermanos. Versículo número 13. El propósito de conocer de Dios, de conocer la Escritura, de congregarnos, de ser una iglesia, dice versículo 13, todos juntos, el fin de todo el discurso. El propósito de todo esto es que usted y yo hagamos la voluntad de Dios. Que conozca la voluntad de Dios y la cumpla en su vida. Porque eso es la felicidad del hombre. Podría ser que alguien dice, pastor, yo ni sé leer ni escribir. Lo que usted escuche, eso hágalo. Es que sé poquito, bueno, eso poquito que sabe, hágalo. Yo sé un poquito más, pues ese poquito más, cúmplelo. Y yo sé un poco más, pastor, pues haz todo lo que sabes, porque de eso depende tu felicidad. Teme a Dios, créele a Dios y obedece. La vida cristiana después de todo no es tan difícil. Nosotros la complicamos. Es creer y obedecer. Creer y obedecer, eso es todo. Creer a Dios y hacer lo que Dios dice. Teme a Dios, cree en Dios, cree lo que dice la palabra de Dios y obedécele, cumple sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Qué frase tan bonita. Esto es el todo del hombre. La felicidad del hombre está en eso. Dice, versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.
Es decir, que todos daremos cuenta delante de Dios. Decía yo hace rato, cuiden a su pastor. Él va a dar cuentas por ustedes, pero ustedes también darán cuentas por él. Él está dedicando su vida para pastorearles. Tienen que cuidarlo en todos los aspectos de la palabra. En su salud física, su salud emocional. Sí sabe que muchos pastores terminan locos. Algunos ya se les empieza a notar. Me estaba refiriendo a mí, no sé en quién pensó usted, pero yo me estaba refiriendo a mí. No, muchos pastores, es cierto, porque tratan con tanta gente, tienen que escuchar tantas cosas, tantos problemas, tienen que cargar con los asuntos de otras personas. Yo no quisiera tener que ver con los pecados de nadie, con los míos es más que suficiente, pero como pastor, tiene uno que recibir muchas cosas. Y muchos terminan un poquito, sí, es cierto, hay un alto grado de eso. En su salud espiritual, tiene que estar orando por él. Su salud familiar, en su matrimonio, su salud financiera, todo eso es de lo que ustedes tienen que cuidar a su pastor. Si su pastor está bien aquí con ustedes van a disfrutar de todo eso. Amén, hermanos. Y la cosa es que si no lo hacen así, hermanos, Dios no bendice. Dios bendice a una iglesia que cuida al obrero que Dios pone en ese lugar. Nosotros creemos firmemente que Dios ha puesto a Juan Carlos así como puso a Samuel, como puso al hermano Rodolfo y los anteriores que han tenido. Hermanos, es el tiempo de ustedes, es el tiempo en que ustedes tienen que hacer lo que Dios quiere que hagan. Amén, hermanos. Ámense, estén unidos. No siempre estarán de acuerdo, platiquen, hablen, pero siempre unidos. Amén. Muy bien, terminamos con una oración, hermanos. Cierre sus ojos. Dice el último texto, porque Dios traerá toda obra a juicio, todo lo que usted y yo hagamos, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Señor y Padre que estás en los cielos, Señor bendito, en esta mañana te damos la honra y la gloria, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque si en algo nos debemos enorgullecer, enaltecer, dice tu palabra, no el rico en sus riquezas, ni siquiera el sabio en su sabiduría. Si en algo se ha de sentir orgulloso el hombre es en conocerme y entenderme, que yo soy Jehová, que yo soy Dios y que hago obras importantes, que tú eres todopoderoso, nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor bendito, en esta mañana ponemos en tus manos esta congregación. Gracias, Señor, por cuidarles, por protegerles. Te pedimos sin duda, Padre, te pedimos por la familia de Samuel, por nuestra hermana Josefina y su familia. Sabemos lo difícil que ha sido este año para ellos y para esta iglesia. Te damos gracias, Señor, porque no les has abandonado a ninguno de ellos. Y gracias, Padre, por poner aquí a la persona que tú quieres. Señor bendito, bendíceles y prospérales y que tú hagas la obra a través de ellos. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Muchas gracias.